para todo lo que es desarrollo en 3D e iluminación y demás, tanto como para videojuegos como para simulaciones. O sea, está basado específicamente en hacer cosas en real time, lo cual para nosotros es crucial. Habla de muchos... Es un libro por ahí un poco pesado, pero tiene mucha información y que es vital para hacer este tipo de cosas. Después hay una serie de libros que se llaman Graphic Gems, los cuales son unos... ¿Conocen la serie de los gems? Hay de todo, hay de programación, de distintas cosas. Estos son unos que agrupan artículos científicos, técnicos, por decirlo de alguna forma, sobre computación gráfica. No todos son real time. Hay muchas cosas que acá que no sirven para hacer en tiempo real, pero hay mucho que sí, y que la mayor parte de las técnicas interesantes salen o de acá o de... hay una conferencia que se llama SIGGRAPH, gracias, no podía abrirlo. Hay una conferencia que se llama SIGGRAPH, que es de computación gráfica también, donde también lo mismo, no es todo real time, pero hay muchísimo. Y ahí sí que eso está todo lo que se les pueda ocurrir. Toda la investigación científica en computación gráfica está ahí. Así que eso creo que es un poquito todo, ¿no? Sí, muchas gracias. Dejé un poquito de tiempo por si, no sé, si tienen alguna duda así terrible. Agustín tiene ahí el micrófono. Espero poder responderlas, tampoco es que yo sea un as de todo esto, pero espero poder, no sé, responder. No me Hola, mi pregunta es si, dependiendo de la Unity Free o Pro, ¿existe alguna limitación en la programación del shader? Por ejemplo, la reflexión del agua, si lo puedo hacer en el Free y lo programo yo, digamos. Bueno. Muchas gracias por la charla. No, por nada. Sí, hay una limitación. Por ejemplo, render to texture, que es la técnica por la cual se hace la reflexión y por la cual se hace, por ejemplo, eso que les comenté de las partículas en Asylum, que yo filmo las partículas, las exporto en la textura, eso es render to texture. Eso necesitas Pro. Después, los shaders los podés hacer todos sin Pro, no hay ningún Pro. O sea, toda la funcionalidad de shaders la tenés sin Pro. ¿Hay alguna otra cosa más, Arturo, que sobre shaders que está limitado en Pro y en Free? Oh, cierto. También está, bueno, que es por la misma razón también. Cuando vos haces, ¿viste los pixel shaders? Vos los podés usar para hacer efectos en pantalla completa, como por ejemplo, no sé, querés hacer tipo ruido en la pantalla, ese tipo de cosas. Para hacer eso, vos lo que haces es sacar un screenshot, por decirlo de una manera, de la pantalla, antes de que se renderee, y la pasás por un shader que te hace todos esos efectos, y después eso recién lo mostrás en la pantalla. Eso también utiliza el render to texture, y no se puede hacer. O sea, los efectos full screen en Unity común no se pueden hacer. Hay algunos hacks, pero estos hacks son muy lentos. O sea, vos podés agarrar lo que hay en la pantalla, guardarlo en un archivo, o sea, sacar un screenshot literalmente, no en la placa de video, sino literalmente, modificarlo y después mostrarlo. Pero no es lo óptimo tampoco, ¿no? Porque el problema de eso es que estás cayendo en rendering de software, que es lo que, digamos, que venimos arrastrando. Pero bueno, si vos querés hacer un hack sobre eso como para poder mostrarlo y estás dispuesto a perder frames, bárbaro, lo puedes hacer. Pero bueno, no es como se debería hacer, técnicamente. Ojo, todas estas técnicas no están atadas a Unity, ¿está bien? Todo lo que es Unity es lo que yo les mostré a partir de los ejemplos. Todo lo anterior es teoría pura, o sea, ustedes van a poder usar OpenGL, DirectX, todo es más o menos lo mismo, van cambiando los nombres de las funciones, pero todo esto es estándar, o sea, no necesitan Unity para hacer shaders, ¿no? O sea, olvídense de eso. Sí es una herramienta que les va a dar toda una estructura ya digerida para poder hacerlo fácilmente, como les mostré recién. Pero bueno, eso, sepan que también pueden hacerlo por otro lado y no tenés la limitación de tener que tener Pro. Eso. ¿Alguna otra pregunta? Buenas. Te quería preguntar, en base al shader del agua que mostraste, ¿lo hicieron en 3D por un tema de simpleza, por un tema de
que no se podía hacer 2D o que era un plano. Entonces. Bueno, lo que pasa es que utilizamos técnicas 3D. O sea, el normal map, todo eso. O sea, a ver, la diferencia entre 2D y 3D usando OpenGL, ¿cuál es? O sea, esa es la pregunta, ¿no? Uno por ahí de lejos, cuando está usando estos programas, bueno, el programa le dice sprite, ¿no? Pero el sprite no es más que 4 vértices con una textura, que es lo mismo que 8 vértices con una textura. Entonces, es todo lo mismo, a fin de cuentas. O sea, lo que cambia, bueno, lo que sí cambia por ahí es cuando vos estás hablando de física, ¿no? Ahí sí, porque tenés ya una dimensión más, demás. Pero a nivel gráfico, 2D y 3D es una diferencia que no existe para el programador. Entonces, la técnica que nosotros usamos para iluminar el plano este 3D se podría usar en un sprite 2D, ¿entendés? De hecho, en Novarron nosotros lo que hicimos fue activar las luces dinámicas para los sprites para que cuando tira el rayo se ilumine todo el escenario. Que eso es algo que si no, no podés hacer, porque los assets vos pones una luz y no responde a esa luz el asset. Nosotros lo que hicimos fue activarle las luces para que lo haga. Entonces ahí ya se pierde la dimensión 2D o 3D, porque siempre de última vos, que yo, para hacer paralaje estás acomodando las cosas en el eje Z, o sea que ya es 3D, por más que después sea 2D. Entonces bueno, donde sí por ahí perdés el 3D es cuando estás haciendo lo que se llama proyección ortográfica, cuando vos la cámara la movés de perspectiva ortográfica, donde todo se aplana, que justamente lo que hace es perder el eje Z. Pero si vos no haces eso, seguís en 2D, y las técnicas para renderear y para mostrar son siempre las mismas. O sea que es 3D a la misma manera que todo el resto es 3D y es 2D a la vez. No sé si se entendía un poco todo eso, como una locura que... Okay, genial. ¿Qué tipo de cámara estás usando ahí? ¿En cuál de los juegos? En Novarron, con perspectiva. En Novarron, perspectiva, sí. Sí, porque nosotros jugamos muchísimo con el paralaje, es básico para nuestro juego. O sea, no sé si tengo alguna cosa ahí para mostrarle. Si no saben lo que es paralaje, es la diferencia de movimiento entre los objetos que están adelante y atrás. ¿Vieron que cuando uno va en el auto, la luna está siempre quieta, por más que uno vaya a 180 en la ruta, que no debería? Bueno, ahí. ¿Dónde está la luna? Acá. Entonces, les muestro ahí un poquitito. Está con 17% de batería esto. Rodri, no me enchufás la compu. Bueno, miren esto. Fíjense que acá lo que tenemos es una piedra, una piedra ahí gigante en negro, que ven que se mueve a distinta velocidad que todo el resto, y fíjense el fondo que también se mueve a distinta velocidad. ¿Se ve eso bien? Sí. Bueno, eso es el efecto que se llama paralaje. Eso es lo que te pasa cuando no te mueves, mi amor. Miren, les muestro un poquito la escena para que entiendan de qué va la cosa. Upa, se me fue para cualquier lado. Esto sin mouse es una locura. Espera un segundo. ¿Ven acá cómo los objetos están posicionados en 3 dimensiones? ¿Se nota ahí? Bueno, ahí hice una perspectiva medio bizarra para mostrarle que hay como capas de cosas. Bueno, cada una de estas capas, como estamos en perspectiva, se mueven a diferente velocidad. Lo mismo que sería. Bueno, esto ya no tiene que ver con shaders, pero bueno, es interesante por ahí contar un poco las técnicas que estamos usando. No sé quién fue que me hizo la pregunta. Por ahí. Acá ya. Ok, listo, genial. ¿Se entendió eso? No sé si... Sí, joya. Igual la tiré extra esa pregunta porque tenía otra. Dale. ¿Cómo pasan ustedes, o sea, vos, programador, y el artista, o entre los dos deben tener una visión, qué bueno que estaría que el agua haga esto? ¿Cómo pasan de la idea media loca a vértices? Porque, digo, Buena pregunta. es magia. A ver. La respuesta es la misma de otro lado. Rodrigo es nuestro músico, grande músico. A ver, la pregunta es cómo pasamos de un concepto artístico a mostrarlo en la pantalla. Vendría a ser un poco la pregunta, ¿no? Básicamente, investigando. La respuesta es esa. Como todos saben, programar videojuegos es el arte de mentir, ¿no? O sea, nosotros básicamente lo que intentamos, desde el modelo de iluminación que se usa en 3D, es una farsa comparado con lo que nosotros vemos
vida diaria, ¿no? Son solo modelos. Entonces, todo lo que hacemos nosotros es utilizar las técnicas que conocemos de alguna forma aplicadas a lo que queremos hacer. Gran parte de todos los problemas que uno puede llegar a tener para llevar un concepto a código y a algo jugable, gran parte de eso ya fue hecho alguna vez. O sea, hasta un cierto punto ya fue hecho. Entonces, investigar tanto en libros de SIGGRAPH, como les había comentado, como en internet en general, ayuda muchísimo, obviamente. Por eso también les decía esto de los términos en inglés. Si ustedes no saben inglés, la computación gráfica se les va a hacer muy, muy, muy difícil. O sea que es casi una necesidad, porque toda la investigación científica está en inglés. Entonces, un poco es eso y un poco es empezar a agarrar las herramientas, ver qué herramientas teóricas y prácticas uno conoce para después poder modificarlas o lo que sea para llegar a lo que uno quiere ver. O sea, a ver, por ejemplo, no sé, en el agua, el hecho de saber que tenés que hacer una reflexión, o sea, mostrar lo que está arriba del agua proyectado abajo, eso, o sea, tenés que pensar, ¿qué herramientas tenés para esto? Bueno, sacar una foto hacia arriba con la cámara, mirando hacia arriba, y eso después mostrarlo en el agua un poco modificado. Bueno, uno va como desmenuzando el problema en problemas más pequeños para después, con las herramientas que uno conoce o que investiga y descubre, juntarlas, ensamblarlas todas para terminar haciendo algo que se vea como lo que uno quiere. Es un laburo de locos, pero súper gratificante también. ¿Alguna otra? Ah, no sé, ¿te respondió eso? Disculpa. ¿Dónde está? Más que una pregunta, ¿podrías pasar la diapositiva al primer link que no pudimos? Sí, perdón. ¿Al primer link? ¿Cuál sería el primer link? El que tenían ustedes, ese. Gracias. De todas formas, eso les quería decir. Yo voy a estar mostrando un mogarrón allá en el espacio de Indy después de la charla. Cualquiera que quiera pedirme lo que sea, me lo pide. Estas diapositivas, si no tienen muchísima información, las voy a poner en mi página, que es franciscotufro.com. Insisto, me vienen a buscar allá al espacio de Indy y les doy una tarjeta y entran en la página y se bajan todo y todos felices. O sea que no hace falta que, digamos, que estén corriendo escribiendo esto, porque sobre todo esto, que no hace falta. ¿Alguna otra pregunta? Ahí va. Por ahí no sé dónde está el... Sí, hola, acá. Otra vez. Acá. Ahí va. Consulta, recién cuando hablabas de paralaje, ¿por qué lo haces a través de la perspectiva? ¿Por una cuestión de simplicidad o una cuestión de rendimiento? ¿Por qué no directamente moves los diferentes layers a diferentes velocidades? Imagino que tiene algún motivo particular. Podés hacerlo, pero ya la cámara te lo da. Esto es un proyecto que hicimos en 1 mes y medio de desarrollo. Calcular los paralajes, si bien es algo que es simple, no teníamos ganas de hacerlo en ese momento, lo podés hacer de las ambas formas. Es como les decía antes, vos tenés una bolsa de herramientas. Bueno, ¿cuáles usás para mostrar lo que vos querés? Es una elección que por ahí está justificada, por ahí no es lo que tenés en el momento. O sea, todos sabíamos que si poníamos los assets en setas distintos, el paralaje era gratis. Entonces, por eso lo hicimos así. También se puede gastar tiempo en implementar el paralaje a mano. Teniendo la herramienta de Unity que ya te lo probé, nos pareció un poco innecesario. Claro, pero ¿hicieron algún, o sea, por un tema de rendimiento, verificaron o directamente por la plataforma que ustedes usan, no les preocupó eso? Mirá, nuestro juego es para PC. Claro, olvídate. No, olvídate. Y pensando para PlayStation. Las cámaras son la forma estándar también de trabajar, ¿no? Y de todas formas, o sea, el hecho de que vos hagas la suma a mano en código, probablemente sea más lento que simplemente multiplicar por la matriz en la placa de video, que es lo que sucede cuando vos tenés el 3D, pero la diferencia es esta. O sea que no sé, habría que por ahí hacer la prueba cuando tenés 800 millones de objetos dando vueltas, pero digamos, si me lo pongo a pensar 2 minutos, claro, por eso, si vos tenés que hacer las multiplicaciones en CPU,
va a ser más lento que simplemente multiplicar por las matrices en la GPU. Entonces, probablemente sea más rápido, pero eso, o sea, necesitas que 200 millones de objetos para que eso sea significativo, ¿no? Que son ya objetos que no podés renderear directamente. Entonces, no sé, habría que hacer la prueba, sería interesante, pero va a ser más lento probablemente por software. ¿Alguna otra? Bueno, acá había una pregunta por acá, pero que no llegó nunca al micrófono. Gracias. No, te quería realizar una pregunta sobre el tema del normal map que estabas hablando recién. Si yo utilizo una cámara en perspectiva y mantengo el punto fijo de un plano o un cuadro, por ejemplo, y hago que por medio de script se mueva ese tile, ¿puede ser que el normal pueda reflejar la luz? Claro. O sea, sin Unity Pro. Si movés qué? Yo estoy haciendo que la cámara, por medio de un script, genere que el tiling se pase solo. ¿La cámara? La cámara se mantiene en un punto clavado y el tiling empieza a moverse solo dependiendo de la posición de la cámara. Claro. ¿El tiling de qué? El tiling de un cuadro. El tiling, pero pará. ¿El tiling de qué? Porque vos estás hablando de normal map, o sea, estás hablando del tiling del normal, no de la textura de la... No, pero la textura completa te estoy hablando. Bueno, pero son dos texturas distintas. O sea, una cosa es el normal... Claro, pero el normal estaría funcionando, a eso me refiero. Claro, sí. Vos, o sea, el normal... A ver, nosotros ahí en el agua lo que hicimos fue mover la normal. ¿Está bien? Vos movés el tiling de la normal. Eso lo que te genera es que en cada frame las normales estén un poquito corridas y por ende se ve animado. Ese efecto lo verás solamente en Pro, cuando tenés una luz direccional y gracias al movimiento del normal... No, eso lo puedes hacer en Free. Claro, o sea, corregime Arturo si no, pero eso, o sea, animar, o sea, porque vos acá lo que tenés es que movés el offset en Unity lo haces con eso, o sea, normalmente lo harías con V, en Unity no tenés los offsets que ya te lo hacen. Entonces, si vos vas moviendo el offset, incluso en Unity Free, eso es algo que puedes hacer. Entonces podríamos llegar a generar un efecto de agua similar con Unity Free. Entonces, sí, pero no. Porque podrías lograr el normal, que es lo que te da esa sensación lumínica de que es así, pero no tendrías la refracción y la reflexión. ¿Está bien? O sea que ese pequeño cambio de color, cuando el ñomito entraba, que abajo se veía más coloradito porque se reflejaba el ñomo, no lo tenés. Lo que sí tenés es la curvita esta de la normal, nada más. Pero sí. O sea, no podés lograr el mismo efecto, pero sí, digamos, una parte de ese efecto sin problema. Muchas gracias. No, de nada. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Cuánto? Bueno, la pregunta... Bueno, primero te felicito, digamos, me gustó mucho la charla. Gracias. Y la pregunta va un poco referida a lo que él decía, digamos. Vos decías recién que no podías lograr la refracción y la reflexión, digamos, sin el shader. Pero, digamos, vos tenés esos dos mapas dentro del material. Entonces vos, en realidad con el free también podrías lograrlo. Lo que pasa es que vos tal vez no moviendo a nivel de píxel, a nivel de la GPU, pero sí haciendo la animación, digamos, aunque sea del plano. No, ojo, por eso es lo que le dije, que eso sí se puede lograr. Lo que no se puede lograr es la reflexión y la refracción, no de la luz, sino de esto que yo les comenté, que yo saco una foto hacia arriba de lo que hay en mi pantalla y una foto hacia abajo, y después lo proceso en el shader. Si yo tuviese esa información por separado, no tuviese que sacar esa foto, eso sí lo puedo hacer, claramente. Pero no puedo hacer esto, el screenshot ese para después usarlo en un shader, eso si no tenés Unity Pro no lo puedes hacer. Eso es lo único que especialmente en esto, que tenés que tener, viste, la cámara, te volvés loco si lo tenés que hacer hackeado, pero, o sea, sí, como decía, eventualmente todo lo puedes hacer de alguna forma u otra. Acá haría mi segunda pregunta, digamos, que es la que más me interesa, que es, digamos, yo asumo que los shaders van, al estar más a bajo nivel, digamos, asumo que los shaders dependen de cada una de las implementaciones de OpenGL en cada uno de los diferentes dispositivos. Totalmente. Exactamente. Sí. Entonces, la pregunta es, ¿en qué momento cambias, digamos, o haces un trade para... Yo asumo que todo esto también se hace para optimizar, digamos, todo lo que tenés gráficamente, tanto la memoria del dispositivo que tenés, etcétera. ¿En qué momento vos haces un trade para bajar ese nivel y no hacer algo en free? Bueno, no en free, me refiero, no hacer algo tal vez más estándar en 3D
utilizar eso, ¿entendés? ¿En qué momento haces ese trade para usar los shaders a pesar de que vos estás atándote un poco al dispositivo? ¿En qué momento necesitas? En el momento en que el tiempo de rendereado de un elemento es más que 16 milisegundos, o bueno, 30 y pico, sí. O sea, cuando tu juego ya no llega a una cierta cantidad de FPS que vos te pones como target, ahí es donde empiezas a bajar la calidad y las técnicas. Claro, o sea, no es que vos de antemano ya usás un shader porque sí, sino que lo haces cuando realmente tenés un cuello de botella, digamos, en los frames. No, hay ciertas cosas que vos no podés hacer sin shaders. Por ejemplo, hacer iluminación en 2D, donde vos querés, o sea, donde vos no tenés el modelo de iluminación 3D, y querés, por ejemplo, hacer que una zona se oscurezca. Esto es lo que está en el artículo que escribió Ido. Si vos querés hacer que una zona se oscurezca, o sea, vos tenés una imagen, ¿no? Y querés que una zona se oscurezca, pero que, no sé, que esté animada esa oscuridad. La forma para hacer eso que funciona es tener una textura encima que vos le aplicás con lo que se llama un blending, o sea, que se le multiplica el píxel negro o blanco a la escena original, y eso le modifica la tonalidad de gris, o sea, la tonalidad de sombra. Entonces, ese tipo de cosas, o por ejemplo cuando querés tener una luz en 2D que parpadee, por ejemplo, cosas así, eso tenés que hacer lo que se llama blending aditivo, donde vos sumás el color de la luz a la escena que ya está. Todo eso no lo podés hacer sin un shader. O sea, sí, bueno, nuevo, lo podés hacer, pero terminás haciendo software, o sea, rendering de software, que son la cosa más lenta que hay. Y pensá, o sea, si vos intentás ir a 1920 por 1080 o 720 o lo que fuere, son muchos millones de píxeles, son muchos píxeles para que en CPU eso funcione a una velocidad lógica. O sea, pensá que, no sé, ¿alguien sabe en qué resolución estaba Doom, por ejemplo, que es uno de los primeros juegos que tuvo software rendering? O Wolfenstein, ni idea, pero era muy chica la resolución. ¿Qué sería? 320 por 240, 200. Por eso, pensá la dimensión de lo que podés lograr con software rendering. Y digamos, si la historia nos llevó a tener GPU es por algo. Entonces, como programadores, es como medio una responsabilidad aprender este tipo de cosas, ¿no? Si hacemos juegos, porque de golpe uno piensa, bueno, está bien, libero mi juego así nomás, pero bueno, de golpe, no sé, en un celular viejo no te va a andar bien, en una computadora vieja no te va a andar bien. Entonces te eliminás un montón de gente y la dejás afuera. En cambio, por ahí, con gastar un poquito de tiempo en aprender las técnicas básicas, ya se puede ir muy lejos. O sea, esto que yo les expliqué recién a ustedes es muy básico, pero si ustedes aprenden a hacer blending aditivo, blending por multiply, mover UVs, este tipo de cosas, de técnicas súper básicas, se llega muy lejos. Mucho más lejos que cuando no lo sabés, ¿no? Claramente. Y la performance vale la pena por todos lados, o sea, gastarse ese tiempo en aprender eso, porque la performance es infinitamente superior. Porque pensá que vos, cada vez que en CPU, ¿no? O sea, cuando lo haces en la computadora, cada vez que vos vas a un píxel, o sea, vos podés hacer de a 4 píxeles por vez en una máquina quad, 4 píxeles por vez. Una placa de video te hace millones por cada ciclo, ¿entendés? O sea, es drásticamente superior la performance. Entonces, es como un poco la responsabilidad por parte del programador aprender este tipo de cosas. Es mi opinión. Sí, gracias. Una cosa que por ahí les quería comentar, que esto me disparó, es que por ahí me voy un poco al demonio diciendo esto, pero los shaders son la fucking identidad del juego que estás haciendo. Entonces, desde el punto de vista artístico, no podés escaparle a esto, porque si no tu juego se va a ver igual a todos los otros juegos del mundo. Si usás shaders estándar, tu juego se va a ver igual a todo el resto. O sea, los juegos huelen a Unity, huelen a Unreal, huelen a todo eso. Entonces, por lo menos a mí personalmente ya no me sorprende. O sea, sí, está buenísimo. Unity 5, Unreal 4 se ven, qué bueno que está. Pero los programadores que están trabajando en eso no tienen el mérito de eso. Ahí está, esa es la palabra. El mérito para mí está donde vos agarrás y lográs algo nuevo que no está hecho, o que por ahí sí está hecho, pero que le da identidad a tu juego. O sea, cuando la búsqueda estética de tu juego está íntegramente asociada a cómo vos usás las herramientas. No sé si se entiende lo que estoy diciendo. Pero bueno,
nosotros, ellos con Nubarrón nos dicen mucho, bueno, qué bueno está. Más allá de que Juan es un artista increíble, todos nosotros sentamos a pensar cómo se tiene que ver el juego, qué es lo que hay que hacer para que se vea como nosotros queremos. Y eso solamente lo puedes hacer manejando estas herramientas. Si no, es muy difícil que uno sin manejar estas herramientas pueda lograr una estética buscada. ¿Está bien? Si no les interesa, porque no les interesa buscar una estética, fantástico. Pero, digamos, como programadores es interesante para mí que también nos sumemos. Y de hecho, algo que también me parece importantísimo es que los artistas, si no saben cómo programar esto, no importa. Pero tienen que saber que existe y qué técnicas existen para que cuando estén con un programador puedan decirle, loco, quiero que me hagas, no sé, occlusion, no sé, shadow occlusion, lo que fuere, en esta escena, porque lo necesita artísticamente. Por más que después solamente sepan el nombre de la técnica y no sepan implementarla y después el programador se tenga que poner a implementarla. Pero está bueno que entiendan cómo funciona por detrás, porque también a veces los artistas vienen y dicen, no, quiero esta super cosa. Y quizás esa super cosa en un celular no corre. Pero está bueno que esa discusión se pueda dar uno a uno, ¿no? Que si son artistas, se interesen por lo menos por leer los nombres de las técnicas y ver cómo funciona. ¿Hay alguna otra pregunta? Acá ¿Estamos? Acá adelante. No sé, no tengo el reloj. Bueno, ¿ya está? Bueno, una última pregunta. Sí, acá. Ahí va. Sí, una pregunta. ¿Qué conviene más? ¿Usar un shader para hacer la cola de un cometa o usar un sistema de partículas? Usando la técnica de las dos cámaras escribiendo en otra textura. La cola de un cometa, un shader. Un shader, definitivamente. Vos... No te lo voy a explicar. Buscame y te explico y te muestro el código porque yo lo tengo hecho. Genial. Y otra pregunta. El parallax, moviendo el offset, ¿también conviene hacerlo con el Z? ¿O por el offset? No, Sí, lo puedes hacer con el offset tranquilamente si no querés meterte en los objetos orientados en Z, sin problema. Gracias. No, por nada. Muchas gracias, Francisco.